Saludos, vamos a continuar con el curso diferencial, cálculo diferencial desde cero. Habíamos dejado calcular el límite x tendiendo a pi medio de seno de x más 2 sobre pi medio aquí y más 4. Esto ya le había dicho que se hace sustituyendo de manera directa. Como se hace de manera directa, donde está x pongo su valor y este límite se resuelve como seno de, desde x pongo pi medio más 2 sobre pi medio aquí más 4. Bien, si resolvemos esta operación podemos llegar a esta y nos queda seno de, o distribuyo este denominador y me queda lo mismo que está arriba. Me va a quedar aquí, a ver si, ok, sí, me vas a quedar pi medio más 2, distribuir el denominador y me queda pi medio más 4 entre 2 a 2 más 2. Ahora, ¿qué le ocurre a seno cuando vale pi medio, que es igual a 90 grados? Pues seno vale 1. Entonces esto es 1 más 2 sobre pi partido por 2, que viene siendo, si le sumo esto, regreso a esta parte. Entonces venía siendo 3.14 más 4 serían 7.14 sobre 2. Y esto es igual a 3 sobre 7.14. Y este 2 que está aquí arriba sube a multiplicar. Y nos queda entonces 6 sobre 7.14. Si hacemos la división es mayor que 0 y menor que 1. Está entre 0 y 1, lo que confirma que el límite es real, porque el límite está acotado entre 1 y menos 1. Ahora, ok, ¿qué ocurre aquí? Bien, esta parte, cuando llegamos aquí, estos argumentos son iguales. Se podría entonces, inclusive resolvimos un ejercicio anteriormente donde hacíamos que fuese 1, pero pensemos un poco en el ejercicio. Esto sucede cuando esto sea igual a 1, es si y solo si x está tendiendo a 0, pero como x no tiende a 0, que es a pi medio, el valor es este. Pero si anteriormente entramos por acuerdo, vamos a hacer que esto, vamos a forzarlo a que esta operación sea igual a 1. ¿Cómo? Recordemos que la formulita es límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. Pero si x está arriba y seno de x está abajo, también es igual a 1. ¿Qué pasa? Pensemos, hagamos una pregunta. Si x estuviera en pi, si x en un momento es igual a pi y va hacia 0, se supone que en un momento dado una imagen en el conjunto de llegada le va a corresponder a pi medio, ¿verdad? Pero x va hacia pi y tenemos esta operación. Entonces ahí ese límite sí vale 1. Entonces traduciendo eso que hemos dicho en matemática, sería un problema planteado así: límite con x partiendo de este pi que tiende a 0 aquí, y en el punto aquí pi medio, el punto pi medio, evaluar este límite, es decir, seno de x más 2 sobre pi más 4 sobre 2. Entonces, al momento de sustituir x en el punto pi medio, salió de este pi hacia 0, en el punto pi medio, x, esta función, el límite es 1, porque nos vas a quedar esta parte. Bien, eso es todo. Voy a hacemos eso, a ver si usted usó esta. Ahora esto se va a tratar, este vídeo, de identidades trigonométricas. ¿A qué equivale una identidad trigonométrica a otra para poder operar el límite de funciones trigonométricas cuando x tiende a 0 o en cualquier otro caso? Bien, pues este es un límite conocido.
límite cuando x tiende a 0 de la función seno de 4x, sí, principio tangente donde quiera, sobre tangente de x. ¿Cómo hacemos eso? Después que conozcamos la identidad trigonométrica, que le voy a explicar a continuación, por eso es muy importante que no se muevan, que miren el vídeo hasta el final. Esto es igual a bueno, pues voy a hacer 4 coseno de 4x sobre 4x, y en vez de yo colocar tangente voy a colocar seno de x aquí, seno de x dividido por coseno, y aquí me falta una x que es esta, la voy a colocar aquí, coseno de x. Bien, continúo. Voy a hacer estas operaciones. 4 por seno de x, perdón, por seno de 4x aquí sobre 4x por si retiro esto, si retiro me va a quedar una inversión x por seno de x multiplicado por el coseno de x sobre 1. Bien, aquí va a ser igual a esto ya, entonces seno, esto va a ser igual a, si se puede ver, sí, va a ser igual a 4 por la función aquí seno de x, que es esto, sobre seno de 4x sobre 4x, es lo mismo, es 1, por seno que está debajo, que es lo mismo, que le damos la vuelta, x sobre seno de x igual a 1, por coseno cuando x es 0 tiende a 0 es igual a 1. Esto es 4 por 1 por 1 por 1 es 4. Esta es la respuesta a eso. ¿Cómo hacemos eso para yo hacer todo eso, cambio y equivalencia? Eso es lo que viene ahora. Bien, vamos a dividir esto mientras, para poder dejar esto solito. Identidades trigonométricas. ¿Está el compás? Bueno, no. Okay. Voy a poner esto aquí, que esto me da para una circunferencia donde expliqué esto. Ok. Bien, eso es una circunferencia por acuerdo por ahora, y el punto estaría por aquí. Bien, para arriba, así parado, está el eje de las ordenadas, es decir, y así está el eje de la abscisa o de las x. Para abajo es negativo, para acá menos y, para acá es positivo, más x, para acá es negativo, viene subiendo, y aquí están los valores. Esta es una circunferencia trigonométrica. Fíjate que está centrada justo en el centro, por donde se cortan los ejes x y y su radio es 1, es decir, que todo este valor aquí, esto vale, ¿cuánto? 1. Esto vale 1, este vale 1, este vale 1, este vale 1. Y cualquier radio que yo trace por tratarse de una circunferencia va a valer también 1. Ahora, ¿qué es el coseno? El coseno, por ejemplo, si trazamos una recta aquí, va a convenir. Una recta ahí. El coseno es la sombra que se proyecta si iluminamos esto aquí como una linternita aquí, es la sombra de ese eje aquí enfocado desde arriba. Es decir, que el coseno va a ser toda esta trayectoria aquí. Esto es coseno, y como hemos venido hablando de x, este ángulo que está aquí, que me abre ese rayo, y este otro le llamamos x. Nosotros ahora vamos a llamarle x, pero puede ser teta, lo pueden encontrar como cualquier letra. Entonces eso es coseno, la sombra de ese pequeño tramo que se proyecta sobre esto. Y como desde aquí, desde el centro a cualquier punto de la circunferencia vale 1, esto vale 1. Y entonces, ¿qué es el seno? El seno, si aquí tuviésemos una linternita que alumbre para acá, ese tramo de aquí a aquí se va a reflejar aquí. Mira aquí, aquí.
y como está sobre esa recta también va a ser reflejado aquí. Es decir, que esto que está aquí, eso es seno de x, este pedacito que es exactamente igual que este que está aquí. Que bien, yo se lo pude poner aquí y es desde donde debe de estar. Seno de x es esta altura que se mide aquí, no se mide allá, sino se mide aquí sobre el eje, al igual que este que está aquí, se mide aquí. Bien, ¿qué pasa si en vez de ese rayo salir para allá, saliera por acá abajo? Cabe destacar que esta regla que estoy utilizando me la ha regalado un compañero de la universidad, abierta para adultos guapa, compañero de estudio de física. Él es un grande físico. Ok, entonces, ¿qué pasa si, bueno, para que la tuviese como de recuerdo, vamos a grabar este video para que así, si se pierde, quede en la imagen. Llamado Argenis o Argenis, no sé, por ahí, pues, se me recuerdo. Soy malo con los nombres. Bien, aquí, ¿cuál es el coseno? El coseno es todo aquello lo que se refleje en el eje de las abscisas. Es decir, que aquí yo tengo que enfocar para arriba, desde abajo. Es decir, que el coseno siempre se enfoca desde abajo o desde arriba. Entonces, el coseno va a ser esto. Este tramo que está aquí. A esto le vamos a llamar coseno. Bien, esto es el coseno. Y este sería el ángulo x, coseno entonces de x. Y esta parte que está aquí sería el seno medido aquí, seno de x. O sea, este es el seno de x, pero lo medimos aquí. Bien, ahora al ser esto valer 1, esto es lo mismo, lo sacamos aquí, que acordaos del teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa, vamos a llamarla h, a y b, va a ser igual a la hipotenusa, perdón, acá, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a los dos lados al cuadrado. Se puede demostrar, pero ahora no podemos. B es al cuadrado, es un cateto es al cuadrado, más el otro que es a al cuadrado. Entonces, de la misma manera, esto es un triángulo, se puede decir que 1 es la hipotenusa de este triángulo, y tengo, agarré este lado, fue b, vamos a decir que sea seno al cuadrado del ángulo x, más el otro que es a, que viene jugando el papel coseno de x, pues entonces coseno de a al cuadrado. 1 va a ser igual a seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Y con esta nos vamos a quedar para demostrar ciertas más. Bien, luego la escribo más bonita. Ahora por el tiempo tenemos que acelerar. Bien, tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, cateto opuesto del ángulo. Este es el ángulo. Cateto opuesto al ángulo, es decir, lo que está enfrente, seno de x. Es decir, que la función tangente, en este caso de x, va a ser igual a lo que está enfrente, que es seno de x, sobre lo que está al costado, coseno de x. Coseno de x. Muy bien. Entonces ya con esta podemos deducir todas las demás. Cotangente de x es el recíproco de la tangente, es decir, la cofunción. Sería entonces coseno arriba, coseno de x sobre seno de x. Vamos así rapidito porque ya esto es cálculo y ya se deduce que han visto esto. Simplemente estamos recordando. Después vamos a montar un curso de trigonometría plana desde cero, y ahí sí vamos a detallar con lujos y detalle esta que estamos viendo. Ahora bien, vamos a traer esta función aquí. 1 es igual a seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Haciendo rejuego con esto, simplemente despeje y cuantas cosas, podemos llegar a casi todas. No vamos a generalizarlo así, pero podemos llegar a muchas
identidad trigonométrica. Por ejemplo, despejemos a seno cuadrado de x. Seno cuadrado de x, ¿verdad? Lo traigo de este lado, va a ser igual a lo que está del otro lado, 1, y lo que lo acompañaba era coseno cuadrado de x, llega a restar. Seno cuadrado de x, ya eso lo sabes, pero más o menos. Igual que seno cuadrado de x, perdón, aquí coseno cuadrado, aquí va el ángulo, estaba olvidando porque voy rápido, muy rápido, va a ser igual a 1, lo que está del otro lado, a 1, menos entonces seno cuadrado del ángulo x. ¿Qué pasa si las dividimos? Dividimos todo, o sea, todo no. Déjame ver dónde puse esto, que estamos viendo identidad trigonométrica. ¿Qué pasa si aquí, en esta seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x, lo divido entre bueno, pues coseno, voy a dividir todo entre coseno. Si divido todo entre coseno cuadrado, ¿verdad?, de x, coseno cuadrado de x, todo. Bueno, pues ¿qué pasa? Que aquí obtengo, mira, obtengo aquí seno cuadrado entre coseno al cuadrado, ya sabemos que es tangente pero al cuadrado, es decir, aquí tendría tangente al cuadrado de x, ¿no? Y esto va a ser igual a 1 sobre coseno cuadrado de x, es secante al cuadrado, secante al cuadrado, esto no es coseno, cuidado, menos coseno al cuadrado sobre coseno al cuadrado es igual a 1. Ok, entonces aquí mismo podríamos despejar 1 y entonces sabríamos que esto sería igual a secante menos tangente. ¿Qué tal si dividimos ahora? Ahí dividimos a quién? Dividimos a la función de seno. A la función seno. Vamos a dedicarle por lo menos 5 minutos más y vamos a irnos un poquito más al paso. Identidad trigonométrica la que usamos. Aquí voy a decir que coseno también, coseno de x es igual a su recíproco, a 1 sobre su recíproco cosecante, a la secante de x. Y esto es lo mismo que coseno a la menos 1 de x. Esas tres funciones son iguales y también se utilizan. Coseno a la menos 1 aquí es igual a 1 sobre coseno. Ok, muy bien. Esto, a ver, coseno. Perdón, aquí. Esto es igual a esto. Pues qué escándalo. Voy a quitar esta. Eso sí, voy rapidito. Y la voy a escribir aquí. 1 sobre, bueno, sobre coseno de x es igual a la secante. A secante de x. Y allá era coseno a la menos 1, que es igual a esto. Coseno a la menos 1 de x es igual a 1 sobre coseno de x. Con esta operación, bueno, esas son algunas de las que se dan, que inclusive no utilizamos arriba. Vamos a continuar por aquí con algunas identidades, rapidito. Bien, aquí dividimos senos. ¿Qué tal si traemos la operación coseno? Coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Vamos a dividir todo. Aquí lo dividimos entre coseno de x, allá lo divido por seno. Vamos a ver qué pasa. Seno cuadrado de x
todo seno cuadrado de x y seno cuadrado de x. Esto es tangente cotangente cuadrado de x a esto es igual, ¿verdad? Esto es igual a esto, a cotangente cuadrado de x, que va a ser igual a 1 sobre seno cuadrado de x, es cosecante cuadrado de x menos seno sobre seno es igual a 1. Entonces aquí tenemos ya esta que está aquí, toda es una importante, esta que está aquí es otra importante, y esta es otra de las identidades trigonométricas importantes. Vamos a continuar con otras identidades trigonométricas. Creo que aquí ya están todas, que las que usarían raíz cuadrada. Si aquí sacamos raíz cuadrada, sería, ¿verdad?, cotangente igual de x siempre, vamos a igual porque vamos rápido, de raíz cuadrada de eso, coseno al cuadrado de x menos 1. Si le sacamos raíz cuadrada, por ejemplo, a seno cuadrado de x, podría decirse entonces que seno de x es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado del ángulo x. Y así ustedes mismos pueden seguir jugando, sacando raíces inversas. Aquí, cuando dividí por coseno, dividan ustedes por seno a ver qué pasa. Y aquí, cuando dividí por seno, dividan por coseno a ver qué pasa. Esa será la tarea. Entonces nos juntamos. Estas identidades trigonométricas son, digamos, importantes para resolver. Sobre todo estas que están aquí, la pequeñita. Cuando coseno es igual, o sea, coseno a la menos 1 de x, eso es igual a potencia negativa, se pone debajo de 1, coseno de x. Bien, esto entonces es igual a, digamos, secante, y así sucesivamente. Esto es para recordar, se supone ya que saben esto.